Hola, en el programa de hoy los ángulos serán nuestro tema. Los invito a conocerlos. Vemos ángulos en todas partes, pero no estamos acostumbrados a identificarlos. Si miran a su alrededor, podrán ver o imaginar líneas rectas en todo lo que nos rodea. Y estas líneas, al encontrarse con otras en su cruce, forman ángulos. Podemos descubrir los ángulos en muchos de los objetos que vemos y usamos diariamente. Por ejemplo, en ventanas, en puertas, en tijeras, en pinzas, en juegos y en muchas cosas más. Los ángulos se forman por la intersección de dos o más líneas que provienen de distinta dirección, pero están en un mismo plano. En geometría se usan para nombrar una determinada región del espacio. Analicemos el hecho desde otro ángulo. En esos casos están usando la palabra ángulo en un sentido metafórico para indicar que van a cambiar de tema o que se va a analizar algo desde otra perspectiva. Pero hoy vamos a hablar de los ángulos y sus aplicaciones como elementos geométricos. Si observamos bien y estamos atentos, podemos descubrir ángulos en todos lados, incluso en nuestras propias manos, o como les comenté antes, en una tijera. Si tomamos su forma y copiamos su modelo, podemos armar un objeto que nos permitirá alcanzar cualquier tamaño de ángulo. Para armar nuestro objeto necesitamos dos varillas de madera que vamos a unir en sus extremos con un tornillo y una tuerca. Estas varillas articuladas nos sirven de modelo para analizar qué tipos de ángulos se pueden formar y así empezar a conocerlos. Lo que queda entre las dos varillas es el espacio plano al que llamamos ángulo. Y la unión de las dos varillas, que es el origen de las semirectas que forman el ángulo, se llama vértice del ángulo. Pero ahora usemos nuestro artefacto. Si una de las varillas se queda fija en su lugar y movemos la otra, podemos ver cómo la varilla que se desliza recorre cierta región angular. Aquí hay que tener en cuenta que la extensión de los lados del ángulo es infinita. Por lo tanto, la región angular recorrida también es infinita. En estos desplazamientos de la varilla podemos reconocer el ángulo de un giro, el ángulo de medio giro o ángulo llano, o el ángulo de un cuarto de giro o ángulo recto. Esto es un ángulo recto. También podemos encontrarnos con ángulos grandes y pequeños. Veamos qué es la diferencia. Los ángulos que se forman entre las dos rectas van cambiando según lo que abramos o cerremos las varillas. Por eso decimos que los ángulos tienen distinta abertura, distinto tamaño o diferente amplitud angular. Son distintas maneras de decir lo mismo. Esta amplitud angular es la que nos permite ordenarlos de mayor a menor o al revés, de menor a mayor. Ahora necesito un papel. Gracias. Si se dobla un papel y luego se lo vuelve a doblar haciendo coincidir exactamente los bordes del primer plegado, al abrirlo se nota que los pliegues formaron dos líneas perpendiculares y cuatro ángulos iguales, es decir, cuatro ángulos rectos. Si sumamos dos ángulos rectos, formamos un ángulo llano. Los ángulos menores
que un ángulo recto se llaman ángulos agudos. Y los que son mayores que un ángulo recto, pero menores que un ángulo llano, se llaman ángulos obtusos. Los ángulos en las mediciones son de vital importancia, porque una superficie, un cuadrilátero que tiene su mayor superficie encerrada, vamos a suponer un cuadrado, cuando todos sus ángulos son de 90 grados. Si dos ángulos los voy achicando y los otros dos se van agrandando, puedo llegar a aplastar ese cuadrado hasta que me queden dos líneas de superficie cero. ¿Y quién cambió? Los ángulos, porque los lados siguen siendo los mismos. En la agrimensura, los ángulos son parte esencial de la misma. Lo mismo que las distancias. Van muy pegaditas unas y otras. Ahora, si ordenamos los ángulos según su amplitud, también los podemos medir. Para eso, tenemos que fijar una unidad de medida angular y comprobar el número de veces que esa unidad angular está comprendida en la amplitud que queremos medir. La unidad de medida habitual para un ángulo es el grado sexagesimal, que es un ángulo muy pequeño, tan pequeño que no se lo puede representar fácilmente en el transportador. Pero si tenemos en cuenta que un ángulo recto mide 90 grados sexagesimales, podemos deducir que en un ángulo recto caben 90 ángulos de un grado. Pero veamos por qué este sistema de medición de ángulos se llama sistema sexagesimal. Sí, todavía tenemos tiempo. Se llama sexagesimal porque es un sistema de numeración de base 60 y justamente se parece al que se usa para medir el tiempo en horas, minutos y segundos. Los dos sistemas dividen a la unidad en 60 subunidades y por eso reciben el nombre de sexagesimales. De la misma manera que una hora se divide en 60 minutos y un minuto en 60 segundos, un ángulo de un grado se divide en 60 ángulos de un minuto y un ángulo de un minuto en 60 ángulos de un segundo. Por ejemplo, si queremos navegar en un barco, la medida del ángulo a la que debe girar la nave se lee 3 grados 32 minutos 20 segundos, mi capitán. Y no solo los navegantes usan este sistema de medición en su trabajo, también lo hacen los astrónomos y los agrimensores. Nunca podríamos hacer una casa si no es con ángulos, porque la unión simplemente de dos líneas, dos segmentos, dos planos, siempre tiene un ángulo que, como decimos, se ve en la realidad y también se ve en el dibujo, ¿no? Los ángulos en la arquitectura son muy importantes, tienen una gran relevancia. Pensemos nada más en la constitución de una cubierta con pendiente, en darle pendiente a un acueducto para que el agua discurra naturalmente por gravedad de un punto hacia otro. El ángulo recto es un gran invento, es decir, es un invento que nos permite vivir el espacio, digamos, vivir el espacio todos juntos, ¿no? Nos permite aparear cosas. Si ustedes piensan, es como la estructura de red más fácil de resolver. Pero volviendo a nuestros queridos ángulos, nos quedó claro que un grado es muy difícil de dibujar, aunque por suerte existe el transportador, ya que allí podemos ver en el borde curvo las divisiones que corresponden a una diferencia de un grado. ¿Qué pasa? Es un transportador, ¿no? Si queremos seguir midiendo ángulos, tenemos que saber que no solo existe el sistema sexagesimal, también hay otra forma de medirlos. Tanto para dibujar un plano
como para construir, siempre estamos trabajando con ángulos, con distintos tipos de ángulos, pero siempre, ¿no? No hay, salvo en algún tipo de construcción que a lo mejor es todo con esferas redondas. Entonces ya el ángulo es como que desaparecería. Entramos como en otro tipo de estructura. Pero es más difícil porque también una curva en el espacio con respecto a una recta, que puede ser un plano en el piso, hay un cierto tipo de ángulo también, ¿no? Así que bueno, el ángulo vemos que no nos podemos deshacer de ellos. Están siempre presentes tanto en la parte de dibujo como en la construcción. Veamos cómo sería. La longitud de la circunferencia de radio 1 es de 2pi y el ángulo que necesitamos barrer para recorrer la circunferencia completa mide 360 grados. Para expresarlo en radianes, le asociamos a ese ángulo la longitud de la circunferencia de radio 1. Por lo tanto, un ángulo de 360 grados en sistema sexagesimal mide 2pi radianes, o sea, aproximadamente 6,28 radianes. Ahora podemos ver a cuántos grados sexagesimales equivale un radián. Para eso dividimos 360 por 2pi, por lo que un radián vale en grados sexagesimales 57 grados, 17 minutos y 44 segundos con 8 décimas. Lo bueno de esta unidad de medida es que los radianes nos permiten trabajar con el sistema decimal, ya que sabemos que pi es igual a 3,14, o sea que nos permite usar los números con que estamos habituados a trabajar. Pero como ya dijimos, los ángulos no solo son utilizados por la geometría. Podemos explicar la posición que adopta la jirafa al beber gracias a que tenemos ángulos. La jirafa, cuando tiene sed, tiene que regular el ángulo de sus patas para bajar su largo cuello. Además, el hecho de que nuestros ojos se encuentren separados por esta distancia nos permite detectar que un objeto está más cerca que otro. La manera en que nuestro cerebro registra eso es muy simple. Cuando miramos un objeto, la dirección de la visual de nuestro ojo derecho y la de nuestro ojo izquierdo forman un ángulo cuyo vértice es el objeto que estamos mirando. Imaginemos que el objeto que miramos está en el lugar de la tuerca de nuestro artefacto, ¿se acuerdan? Cuanto más lejos nos paremos del objeto, más chiquito va a ser el ángulo que se forma y viceversa. El ángulo va a ser más grande cuanto más cerca nos encontremos del objeto. Los ángulos también son determinantes en un concepto como la perspectiva. Por ejemplo, al fotografiar un mismo objeto desde ángulos distintos, se logran imágenes diferentes. Esto ocurre porque al cambiar la posición desde donde se observa o se saca la fotografía, podemos ver distintos detalles del objeto y del lugar en el que se encuentra. Ahora veamos a un especialista. Bueno, los ángulos en la fotografía están vinculados de distintos modos. Empezando por los objetivos o los llamados teles, más popularmente conocidos ahora como zoom, tiene que ver con el ángulo. Cuando nosotros decimos ponete un zoom, que es una expresión técnicamente incorrecta, pero popularmente muy utilizada, nos referimos a esta acción, ¿no es cierto?, que tienen los objetivos fotográficos de atraer algo, ¿no es cierto?,
como para estar más de cerca. La sensación es que uno se acercó. ¿Qué es lo que ocurrió? El fotógrafo no se movió de su lugar, la persona no se movió de su lugar, pero la sensación es de que el objeto se acercó a la fotografía o que el fotógrafo se acercó al objeto. En realidad lo que ocurrió es que se redujo el ángulo, ¿no es cierto?, de toma, de manera tal que si yo tengo un paisaje enorme y en el medio tengo un árbol y yo tengo un ángulo muy abierto, yo me va a entrar desde la montaña hasta el lago con el árbol abierto. Si yo empiezo a cerrar, ¿no es cierto?, las cosas que estaban a los extremos empiezan a desaparecer y hace como el efecto que se acerca al árbol, porque el árbol antes era apenas una niñita en mi paisaje y ahora ocupa casi todo el plano de la fotografía. Entonces esta sensación de acercarse. Del mismo modo que es un elemento interesante para... A veces, porque tenemos una fotografía donde tenemos más de una fila de personas que están frente a la cámara fotográfica. Si yo quiero enfocarlo frontalmente, es probable que los que estén adelante tapen a los que estén atrás. ¿Cómo resuelvo este problema? Uno de los recursos más sencillos es cambiar el ángulo de toma. Por ejemplo, subiéndome a una silla. Entonces, ese ángulo que yo tengo frontal, en cuanto yo me pongo de arriba, empiezo a tener un ángulo de observación que antes no tenía. Una definición de perspectiva podría ser que en realidad es un sistema de representación de formas, de volúmenes y de 3 dimensiones en un plano bidimensional. En realidad la perspectiva se remonta a, yo te diría, al Renacimiento o pre-Renacimiento. Lo primero que se utiliza es una perspectiva, o sea, antes no había perspectiva, entonces la pintura o el dibujo era bidimensional, que lo podemos ver claramente en los egipcios, ¿no?, donde no había espacio entre una figura y la otra. No se leía el espacio. Luego en el 480 empieza a aparecer una especie de perspectiva de un punto de fuga, donde empiezan a estudiar por medio de máquinas que ellos inventaban como unas cajas negras, o por ejemplo un cristal, ellos traducían la forma de algo de la naturaleza, como podía ser un árbol, a ese plano, que sería el plano del cuadro, así se llama en perspectiva. Con lo cual podemos ver que un árbol que sabemos que mide 3 metros, a la altura del plano del cuadro, o sea, llevándolo, vos lo podés hacer de 30 o de 40 centímetros. De eso se trata un poco la perspectiva. Así empieza a vislumbrarse esto que en realidad es una ciencia, que tiene que ver con la matemática y tiene que ver con la geometría. Veamos un ejemplo que todos conocemos muy bien. En el momento de cortar las porciones de una torta de cumpleaños, podemos decir a simple vista si un trozo es más grande que otro. Y a esa conclusión podemos llegar por muchos caminos. Uno es superponer las porciones y notar que una de las dos sobrepasa el espacio ocupado por la otra. En realidad, de esa manera, estamos evaluando el ángulo central que abarca cada uno de los trozos cortados. Aquí la noción de ángulo nos permite decidir cuál es la porción más grande de torta. Pero volvamos a nuestro barco. Imaginemos que estamos navegando sobre el Río de la Plata en dirección sur. En una carta náutica, uno de mis colaboradores marcó la ubicación del barco a las 12 horas. Como quiero estar seguro de que está haciendo bien su trabajo, voy a verificar la posición. Voy a tomar 2 puntos fijos en la costa, la torre de antena y punta imán, que están indicadas en la carta. Con ayuda de una pínula podré determinar los siguientes datos. ¿Qué torre de antena está a 73 grados y qué punta imán está a 134 grados? En ambos casos, medidos desde el norte. Marcamos los ángulos sobre la rosa de los vientos de la carta y luego los trasladamos de manera que el vértice de los ángulos se ubique sobre la posición que marcó mi colaborador. Las semirrectas se trasladan en forma paralela. Si pasan por los puntos previstos, el barco está en la posición que me había indicado mi colaborador. A ver. El cálculo es correcto.
Uno puede decir, si yo me muevo en el globo terráqueo, que es una esfera, más o menos es una esfera, entonces vamos a medir los ángulos en los que me mido. Y hay una equivalencia muy clara, muy precisa entre lo que es una distancia a lo largo de una línea de la Tierra, que vendría a ser una especie de arco de círculo, y el ángulo que describe esa curva sobre la Tierra con el centro de la Tierra. Entonces, los navegantes que necesitaban medir distancias de un modo más elaborado y necesitaban contemplar en sus elementos de navegación esa diferencia que hay entre ir en un plano e ir sobre la superficie de la Tierra, sobre todo cuando navegan cerca de los polos, decidieron, pero eso ya hace muchísimo tiempo, ¿no? 1000 años o quizá más, medir las distancias, pero no medirlas como distancias, sino como arcos, como ángulos. Entonces el ángulo también es una forma de medir, es una medida directamente. Entonces, por eso en la geometría no siempre se habla de distancia en forma de una recta, sino que se habla de distancia en forma general. Porque el mismo ángulo se puede medir de muchas maneras. Uno lo mide cuando está en el papel con el transportador. Pone el arco, mide, son 47 grados. Pero hay muchas formas de medir. Entonces uno dice, sí, yo voy de Buenos Aires a Montevideo y tengo 1 grado. Bueno, no es cómodo porque para el marino tiene toda la claridad del mundo, pero para quien está habituado a moverse en la Tierra, ya no la tiene. Entonces, ¿cómo se convierte una cosa a otra? Bueno, se convierte sabiendo cuánto es la longitud que corresponde a cierta medida determinada. Entonces, ¿qué se hizo en el pasado? Lo que se hizo fue tomar la esfera que es la Tierra, suponer que es una esfera, hay montañas, hay todo, pero bueno, se suponía que era una esfera, tomar los 360 grados, dividirlos en 60 minutos y ver qué distancia ocupa en longitud sobre el globo terráqueo, sobre ese arco de círculo que pasa por el centro de la Tierra y por los polos, qué distancia era 1 minuto de ángulo. Bueno, ese minuto es una milla marina. Si uno se da cuenta de cuánto lleva el desarrollo de ese círculo hecho a través de la Tierra y de los polos, del centro de la Tierra y de los polos, va a resultar una medida que más o menos es 1850 metros. De modo que una milla marina, más o menos, es 1850 metros. Entonces, cuando uno dice, ¿qué distancia estamos recorriendo? 2 minutos, 2 minutos de arco meridiano. Bueno, 2 minutos son 2 veces 1850 metros. Entonces, hay una equivalencia completa. Entonces, los marinos se quedaron conformes porque podían medir en sus mapas en grados y dejaron conformes a los pasajeros que quieren medir las distancias como si estuvieran en un plano en la Tierra. Hoy vimos varios ejemplos de usos prácticos de los ángulos. Lo importante es comprender que un concepto geométrico como este tiene aplicaciones muy útiles para distintas ocupaciones y actividades. También, a partir de la definición de ángulo, hicimos un recorrido para mostrar las posibilidades de comparación y de orden según su amplitud. Vimos que los ángulos rectos tienen 90 grados, los ángulos agudos menos de 90 grados, los ángulos obtusos más de 90 grados y que los ángulos llanos tienen 180 grados, es decir, que son equivalentes a 2 ángulos rectos. Conocimos 2 sistemas distintos de medición de ángulos. El más usado, el sexagesimal, que adjudica al ángulo recto un valor de 90 grados. Y también el sistema legal adoptado internacionalmente, que define como unidad angular al radián, que nos permite trabajar con el sistema decimal. Y como si fuera poco, descubrimos que en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de ángulos.
y que además de usarse en geometría, también se utilizan en ramas del conocimiento muy variadas. Trabajamos con ejemplos estáticos, pero muy ricos, como las porciones de una torta. Además, aprendimos a construir con varillas articuladas un artefacto que nos sirvió para ver la amplitud de los ángulos. También vimos cómo se usan los ángulos para establecer millas marinas y saber dónde está ubicada una embarcación. Y nos enteramos qué es la perspectiva. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro.